Buenas noches, le damos la bienvenida en este 17 de junio, nuestra primera clase virtual y abierta para hablar de lo que está en el corazón de Dios, la realidad de las personas desplazadas y refugiadas. En 2014 comenzamos entendiendo que Dios estaba llamando a su iglesia en América Latina y en otras partes del mundo a involucrarse con la gente que se ve obligada y forzada a trasladarse, a movilizarse. Lo que hablamos de movilidad humana y acentuamos específicamente este aspecto de desplazamiento humano forzado. Vamos a ir viendo en el curso que hay un desplazamiento humano voluntario, hay un desplazamiento híbrido y hay un desplazamiento netamente forzado que nos lleva a realidades como refugiados, desplazados internos, solicitantes de refugio y asilo y otras realidades más. Eso lo iremos hablando a través de todo el curso. Entendíamos, decía, en 2014 que Dios estaba llamando a su iglesia a involucrarse en la misión, a mirar la misión con los ojos de la movilidad humana, en este caso la movilidad forzada. Vuelvo a reiterarlo. Y esto era importante y es importante porque esta realidad llega hoy a superar los 122 millones de personas en todo el mundo y ha crecido de forma constante en la última década y de manera notable cada año. Cada año tenemos una nueva realidad. No sé qué nos deparará todavía lo que queda del 2025, pero cada año hemos sido golpeados con una nueva realidad. Y hoy en día, con las políticas, por ejemplo, de cierre de fronteras, de detenciones masivas, etcétera, que ocurren, por ejemplo, en Estados Unidos, y el cierre de fronteras en Europa cada vez más, hacen que este tema sea cada vez más urgente y relevante. No estamos hablando solamente de algo que pasa lejos por allá, sino algo que nos atraviesa también en nuestras realidades nacionales, como seguramente muchos ya saben. Cuando hablamos de esto, simplemente quisiera poner un marco, es pensar en este concepto. Muchos han escuchado la Missio Dei, ¿no? Dios en misión, el Dios en misión, el Dios que envía, el Dios que está comprometido para llevar adelante su propósito global, eterno, cósmico, la Missio Dei. Pero hay otro movimiento de la Missio Dei y es lo que nosotros queremos presentar en este curso, el Motus Dei, el Dios que se mueve, el Dios que está en movimiento. El genial C.S. Lewis en sus Crónicas de Narnia, en el primer libro, habla del castor y el castor dice, sabemos que Aslan se mueve. Todavía no se veía, todavía no se podía percibir de qué manera se estaba moviendo, pero mientras tanto el hielo se derretía y la bruja blanca lo tenía muy complicada para hacer lo que antes hacía a sus anchas. Dios está en movimiento. Este Dios que está en movimiento se une a otra realidad. La gente está en movimiento, como pocas veces antes en la historia. La gente se mueve, voluntaria u obligatoriamente o por otras razones. Dios se mueve, la gente se mueve, Dios se mueve con la gente. Dios usa el movimiento humano con sus propósitos. Y Dios quiere que nosotros nos movamos con Él y con la gente que está en movimiento. Dios se mueve, la gente se mueve, Dios se mueve con la gente, Dios nos convoca a movernos con Él hacia esa gente. Esto abrió una nueva puerta, una nueva frontera de la misión que queremos visibilizar, reflexionar, comprender y finalmente aplicar y actuar de acuerdo a lo que Dios tenga para cada uno. De eso se trata el curso, una invitación a acercarnos al corazón de Dios, de este Dios que se mueve junto a la gente que se mueve en este mundo donde quizá lo que no menos nos movemos somos nosotros. De eso se trata la propuesta. Y estos 4 meses juntos que el Señor nos va a permitir tener serán para hablar, compartir, reflexionar y trabajar a fondo todas estas cosas. No hacemos solos este encuentro y este curso. Si bien fue fruto del trabajo de conexión dirigidos por Ariela y otros que se sumaron a la propuesta, encontramos en nuestros amigos de FIET, de la Facultad de Estudios Teológicos, muy reconocida y conocida en toda América Latina, un compañero de camino que nos provee la plataforma, que nos provee el apoyo administrativo, quien va a proveer la certificación a aquellos que terminan debidamente este curso y quienes sienten este mismo compromiso de llevar a la iglesia un llamado a esta realidad que todavía muchos no ven. Y está Carlos,
Está el doctor Carlos aquí, el director de Fiat. Creo que lo vi hace un momento, no sé si en qué pantalla lo tengo, pero Carlos, te doy la bienvenida y queremos escuchar también tu saludo y tus palabras, tus reflexiones de Fiat por este curso que hoy comenzamos. Tercera edición, importante recordar, tercera edición. Así que bienvenido, Carlos. Bueno, gracias Daniel, un saludo, un fuerte saludo para vos, para todo el equipo de Conexión y bueno, también para los estudiantes que ya valientemente se han inscrito en este curso, otros que solo se han registrado, pero todavía les falta un pasito nada más para estar adentro del curso, pero bueno, es una alegría verles, ver a tantos que están hoy en pantalla. Dando inicio a este curso, como bien decías Daniel, ya la tercera edición y bueno, para nosotros, para FIET, es una alegría poder acompañar a Conexión Oriental en este curso, un curso sumamente necesario porque estoy seguro que todos nosotros que caminamos, ya sea en Argentina o en cualquier otro país que caminemos, vemos precisamente ese gran núcleo de personas que visitan nuestros países, pero no necesariamente por turismo, sino en otras condiciones, en otras situaciones, y muchos de ellos incluso llegan a nuestras iglesias, son excelentes servidores en nuestras iglesias, pero a veces nos falta ese tacto pastoral para acompañarles en medio de sus sufrimientos y sus situaciones. Así que para Fiat es un privilegio verdaderamente acompañar al equipo de Conexión Oriental y una tremenda responsabilidad también para servirles a través de, bueno, la plataforma educativa, a través también de acompañándoles a través de todas las situaciones administrativas, técnicas. Así que bueno, Conexión pone todo lo que es la parte académica, el conocimiento, el contenido, los docentes que son especialistas para eso, tutores que son tutores precisamente que están formados en lo que es el área de conexión, que saben de lo que se trata el Ministerio de Refugiados y también de Desplazados. Así que, bueno, para nosotros es una honra acompañarles, queridos. Disfruten este tiempo. Verdaderamente, los docentes son docentes que conocen del tema, los tutores también, el equipo que diseñó este curso con bueno, Daniel y Ariel ahí a la cabeza, por supuesto que son especialistas en este tema, así que bueno, es de aprovechar esta tercera edición eh, y para nosotros desde FIET servirles con todo lo que es la plataforma educativa y posteriormente la certificación, para nosotros es una enorme alegría. Así que bueno, que el Señor les bendiga, ánimo y adelante entonces con todo lo que tienen por delante. Gracias, Carlos. También nuestro saludo y gratitud a todo el equipo de Fiat por acompañarnos en este camino, ¿no? Que emprendimos juntos hace 3 años. Bueno, aquí estamos desde Conexión y aquí estamos desde Fiat. Y quiero entonces que Ariela pueda saludar, presentarse formalmente. Ella es la directora del curso, así que van a estar con ella cada semana. La van a ver tanto en esta noche, por supuesto, en el tema que trae para iniciarlos, pero también durante el trayecto de todo esto. Y junto con ella hay un equipo también de otras personas, especialmente algunos están hoy como parte de los mentores, así que Ariela nos va a presentar eso y luego vamos a contar, luego de las presentaciones vamos a contar, ¿no, Ariela?, sobre qué pasos hay que dar para salir de la categoría interesado, curioso, me gusta, a me inscribo para ya formalmente participar, poder tener acceso a la plataforma, a los videos, a los materiales y todo eso ya formalmente y así comenzar la próxima semana. Así que todo tuyo, Ariela, y qué bueno esta noche, este marco que tenemos aquí, la verdad, muy, muy felices por cada uno de ustedes. Bueno, gracias Dani. Como les decía recién Daniel, estamos haciendo la tercera edición, ¿sí? Para aquellos que ya se han anotado y han tomado la decisión, esta es la primer clase. A muchos de ustedes los hemos encontrado quizás en encuentros de conexión, en reuniones que hemos tenido en distintos lugares o nos han conocido a través de las redes o de Zoom.
Entonces van a ver de que esta primer clase nosotros vamos a introducir temas de los cuales venimos hablando hace tiempo, pero quizás dándole más profundidad en relación a las definiciones. Antes de presentarles lo que va a ser la clase, contarles que este es un curso que tiene, que está tutoreado, o sea, que va a tener un acompañamiento de uno o dos tutores, ¿sí? En este momento está Ariel, que él es quien va a ser, digamos, el tutor, creo, de la mayoría, dependiendo de con cuántos inscritos cerremos la semana que viene. Así que, Ariel, que si estás por acá, ¿querés presentarte? Saludar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos y espero que todos puedan sumarse a este hermoso curso que nos capacita en aquello que está en el corazón de Dios, que son las personas desplazadas. Bien, parte del equipo está haciendo el curso como estudiante, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a escuchar que por ahí nosotros mencionemos, recién Daniel mencionó a Micaela y a Martín, que son parte del equipo de conexión, y está Sonia Carelli también, así que chicos, si quieren saludar, ellos trabajan con conexión, pero también han sumado, se han sumado al desafío de ser estudiantes y de poder hacer el curso. Es- ¿Están por ahí? Bueno, ahí levantaron la Hola, manito. hola, Bueno. ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto. Un gusto. Bueno, ustedes van a ver a lo largo del curso que construimos una pequeña comunidad, ¿sí? Tratamos de que el curso no sea un curso teórico, porque esto es algo que si bien vamos a ver un montón de información y vamos a hablar mucho de conceptos y de qué implica pensar en la realidad del refugio, pero estas realidades tienen nombre y apellido, así que mucho de lo que hagamos también va a ser conectarnos con otros y, bueno, por supuesto, conectarnos entre nosotros. En la semana, tanto quienes ya han finalizado la inscripción como quienes están en proceso de hacerlo, van a recibir un mensaje por WhatsApp para sumarse a un grupo que va a tener a cargo Ariel, que va a ser el tutor que los acompañe, ¿sí? Esto, o sea, va a ser un grupo específicamente para el curso, no se preocupen, no es que vamos a mandar todos los días una carita, un osito que diga bendito lunes o ese tipo de cosas. Para eso, si les gustan esas cosas, hay otro grupo, pero el de conexión no va a ser para eso, ¿sí? Va a ser para trabajar cuestiones de que sucedan en la semana, en relación a la propuesta de actividades que va a tener cada clase, ¿sí? Entonces, para quienes se nos suman porque se han interesado porque la clase fue abierta y están escuchando por primera vez el curso o todavía no tenían como muy decidido si participaban o no. Les contamos que ahí FIE tiene un número de WhatsApp que ahora yo lo voy a estar subiendo al chat y tiene un formulario de inscripción. ¿Sí? Si ustedes, el número de WhatsApp es para consultas, así que si ustedes escriben ahí van a estar recibiendo digamos, las respuestas. Acá lo busco, de FIE, el número. Ahí se los paso. 11. Si ustedes escriben a este número, van a estar recibiendo entonces respuestas a las dudas y van a estar recibiendo un formulario que de todas maneras yo ahí se los voy a pasar, ¿sí? Que lo que ese formulario, una vez que ustedes lo llenen, ¿sí? Y les va a pedir los datos, por ejemplo, para el pago, lo que les va a permitir es justamente estar oficialmente inscriptos. Ahí paso por el chat el formulario. Quizás hubo gente acá que ya lo hizo y si es así, bueno, van a recibir esta información, ya la tenían, pero como tenemos inscriptos que todavía, ahí está, gracias Carlos, que se interesaron por la clase abierta, bueno, lo pasamos y cualquier duda pueden escribir a este WhatsApp y completar el formulario. Ahí ustedes si tienen dudas en relación a lo administrativo, a la parte de pago, también se las van a poder resolver. Nos encantaría que todos los que están hoy acá continúen con el curso. Queremos animarlos, orar por ustedes si es, digamos, si es una cuestión de desafío económico. El curso tiene la ventaja de estar en cuotas y creemos que las cuotas son relativamente accesibles en relación a los costos de Argentina. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y bueno, oramos para que todos aquellos que están interesados y sientan que lo económico es un desafío, Dios pueda proveer.
Y bueno, para aquellos también que están en otros países, se puede, el número lo subieron, recién lo subió Carlos de nuevo, es característica de Buenos Aires, 11 26 22 0500. Para aquellos que estaban, les decía recién que para aquellos que estaban en otros países también se puede pagar. Hay distintas maneras de pago que tienen que ver con utilizar o plataformas tipo PayPal o también tienen un número de una cuenta bancaria al que ustedes podrían depositar. Contarles también que el curso, Carlos les adelantó que tiene una plataforma, así no vamos a hoy entrar en profundidad a cómo se usa esa plataforma, sino que eso seguramente lo trabajemos la semana que viene. Si hubiera dudas, igual en la semana ustedes van a tener el acceso al tutor para preguntar. Brevemente se las muestro, ¿sí? Cada uno de ustedes seguro recibió un usuario y una contraseña que va a ser con el que estén ingresando. A ver si puedo compartir pantalla. Yo ahí les voy a mostrar cómo se ve la primer clase, ¿sí? Deberían estar viéndola ahí. Sí, ustedes van a ver que Ahora van está. a tener, si se quiere, dos columnas, ¿sí? Una columna sobre la izquierda que tiene todo el índice de las clases, ¿sí? Que ya está armado porque como el curso ya se ha dado en dos ocasiones, ya muchas clases están subidas y va a haber material de años anteriores. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ingresar, por ejemplo, a información de quién es el docente, en este caso de clase 1 que soy yo, pueden ingresar a este botoncito en azul que les muestra la información del docente. Hay una introducción de qué se va a tratar la clase, ¿sí? Después van a tener un espacio de video, ¿sí? Y sobre el final tienen, si ustedes hacen clic acá, que esto lo vamos a repasar sobre el final, tienen una propuesta de actividad, ¿sí? En general, esto es lo que van a tener en todas las actividades, en todas las clases, ¿sí? Si hubiera dudas en relación a cómo entrar, cómo ingresar a la plataforma, qué pasa si no tengo buen servicio de internet, bueno, esas cuestiones puntuales seguramente las estemos trabajando en la semana, ¿sí? ¿Qué más sobre el curso, sobre la introducción? Bueno, contarles que el curso tiene un encuentro semanal, la mayoría de ustedes, ahí, esperen que dejo de compartir, perdón, ahí dejo de compartir. Bien, la mayoría de ustedes ya lo se silenció. Ahí está. Se silenció. Todos los martes a las 19 horas por Zoom, el curso tiene una asistencia, ¿sí? Tiene un porcentaje de asistencia que tienen que cumplir. Eso todos los recibieron en el mail, por las dudas, si no revisen la casilla de correo porque Fiede estuvo enviando esos mails. Sí, ahí en el mail ustedes van a tener la información de los enlaces de Zoom, o sea que todos los martes deberían estar pudiéndose conectar, con la particularidad de que este curso va a tener 3 clases seguidas y una clase que le vamos a llamar asincrónica. O sea, en esa semana no va a haber clase por Zoom, sino que lo que vamos a tratar es de recuperar, porque nos suele pasar mucho que en la semana alguno se atrasa con alguna propuesta de actividad o con la propuesta de lectura, y entonces van a tener una semana después de 3 clases donde no nos veamos los martes, lo que no quiere decir que son vacaciones, ¿sí? Seguramente va a haber propuesta de actividad, van a tener un encuentro con el tutor, ¿sí? Y ahí van a poder estar también consultando dudas si hubiera atraso con las actividades. Entonces, desde ahora que empezamos hasta el 23 de septiembre que terminamos las clases, ¿sí? Ustedes van a tener 3 clases seguidas y una semana asincrónica. Y el curso va a tener, después del último martes de la clase número 12, va a tener un periodo de 2 semanas para la entrega de un trabajo final. Que eso vamos a estar contando más adelante de qué se trata. Sí, es un curso que, como les dije, tiene una orientación teórico-práctica, así que vamos a involucrarnos, no vamos a sentarnos a escuchar solamente lo que nos cuentan los distintos profes, sino que vamos a ir pensando, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto que Dios me está mostrando sobre qué le pasa a millones de personas que se ven obligadas a irse? Así que bueno, va a estar bueno. La verdad que los animamos a todos a que se puedan sumar, ¿sí? Aquellos que todavía la estén pensando, que se puedan sumar, ¿sí? Dani, no sé si vos querías comentar algo más, si no arranco. No, creo que es importante, tal vez simplemente, Ariela, podés dar un panorama de los temas que se van a ir tocando durante estos 4 meses. No metes en detalle, simplemente el tema y mencionar a alguno de los oradores sin hablar de detalles, pero decir fulano, mengano, como para
tener también esa parte informativa del curso, sobre todo para quienes nos acompañan en esta noche de clase abierta, porque el resto de las personas ya han leído la información que hemos puesto en el chat y la vamos a volver a poner para aquellos que están entrando después. Simplemente un minuto si querés y luego ya entramos en tema que es lo sustancioso del encuentro. Bien, bien. El curso tiene 12 clases, ¿sí? Y salvo en dos clases que van a repetir docentes, después van a tener ustedes una variedad enorme de docentes, ¿sí? Creemos que esa es una de las cuestiones que son como más originales del curso, porque al ser una problemática tan compleja, es como imposible abarcarla desde un solo punto de vista. Entonces, ustedes van a ver que yo arranco, sí, ahora les voy a contar un poco desde dónde planteo esta clase y con desde qué formación me acerco a la clase, pero, por ejemplo, la semana que viene ustedes van a tener una perspectiva teológica, que la va Daniel, que es nuestro director, ¿sí? Después vamos a tener clases sobre la perspectiva histórica, que la va a dar un docente que es historiador, que es especialista en la temática de parte del Instituto Teológico Bautista. Tenemos docentes que vienen de otros países y trabajan, por ejemplo, con la realidad latinoamericana, con organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Que son conocidas incluso en ámbitos humanitarios, como va a ser el caso de la clase 6, donde vamos a tener una docente que trabaja en una organización conocida como Tier Fund, que se especializa en trabajar en cuestiones de migración y trabajo con poblaciones más vulnerables. Vamos a estar viendo docentes que también vienen de México y de Panamá, contándonos la realidad de la intervención desde, sean organizaciones eclesiásticas o sean organizaciones de la sociedad civil. Vamos a tener una clase específicamente enfocada en la salud mental y las consecuencias en el trauma, ¿sí? Quien la da es una profesional del área de psicología, parte del equipo de Conexión Oriental también. Sí, vamos a tener una clase también enfocada en la trata, ¿sí? El tráfico de personas y cómo las personas en condición de migración forzada son extremadamente vulnerables. Y varias otras más, bueno, persecución, realidades tanto en Argentina como en el mundo. La verdad que cada una de las clases está muy buena. El hecho de que sean docentes de diferente formación, incluso de diferente marco cultural, hace que sean como muy ricas. Así que creemos que van a ser clases sumamente interesantes y que la verdad que cada una de ellas en sí vale la pena. Sí, son clases donde ustedes van a ver que hablamos de temas muy complejos, como les decía, donde solo los introducimos y después vamos a tener bueno, una propuesta de lectura para que ustedes lean en la casa, pero si uno quiere seguir investigando, de cada clase se van a dar cuenta que hay un mundo de información y de situaciones y de realidades en las cuales después van a poder seguir profundizando de acuerdo al área de interés de cada uno y a lo que Dios les esté mostrando. ¿Sí? Entonces eso sobre el panorama general del curso, ¿sí? Bien, pensando en esta primer clase, les cuento que yo soy de formación psicopedagoga y docente, pero me acerco a la propuesta de esta clase en el marco de una especialización que tengo hecha en la Universidad de Lanús, que es una especialización en migración y asilos de una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? La especialización la hice después de haber viajado con Conexión Oriental, después de que Dios me marcara el llamado hacia aquellas poblaciones que se mueven, que migran sin haber elegido como proyecto de vida mudarse de país. Es de lo poco que hay a nivel latinoamericano, porque es una especialización que se hace en la Universidad de Lanús con convenio con ACNUR y el CELS, que es el Centro de Estudios Legales de Argentina. Y tuve el privilegio de compartir con gente de toda Latinoamérica, porque son muy pocas las formaciones a nivel secular que hay en ese sentido. Ni les cuento lo que cuesta a nivel cristiano. Por eso creemos que el curso de conexión viene a cubrir una realidad que necesitamos seguir hablando, que necesitamos conocer más, ¿sí? Obviamente que la especialización dura un año y medio, así que en esta clase nosotros vamos a ver un pantallazo muy por arriba, ¿sí? Pero sí va a ser como introductoria a conceptos que a partir de las próximas clases nosotros vamos a asumir que ustedes entienden, ¿sí? Quienes han participado en Encuentro de Conexión Oriental, algo de esto ya han escuchado como muy por arriba, porque también nunca tenemos todos los tiempos para contar todo lo que quisiéramos, ¿sí? Entonces, por ahí va a haber algunos que ya tengan como cierta idea, por ejemplo, de qué es un refugiado y qué es un migrante, y va a haber otros que estén escuchando por primera vez. Entonces, con eso en cuenta, vamos a arrancar la primer... les voy a compartir, ¿sí? El Power. Bien, alguien que me diga
Sí, ven. Bien, creo que ahí se ve, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Ahí. Clase uno. Bien. Yo suelo cuando estamos en la presencialidad, digamos que no, que trabajamos en alguna jornada, suelo proponerle algún tipo de ejercicio a la gente que participa en las jornadas que hacemos de conexión oriental, donde suelo hacer estas preguntas, ¿sí? Que son preguntas que quizás no nos hemos hecho. Entonces, ¿qué puedan pensar en un minuto si ustedes tuvieran que huir de su hogar, ¿sí? Pero no porque planifique las vacaciones, no, esto es de un día para el otro. Yo les suelo contar, por ejemplo, el caso de Ucrania, cómo empezó la guerra hace 2 años, y uno hablaba con una persona en febrero de 2023, la miraban como diciendo, guerra acá, si esto es Europa. Bueno, y de un día para el otro tuvieron que salir, ¿no? Y no salimos en, no sé, un super colectivo para toda nuestra familia, ¿no? Si yo tuviera que elegir 3 o 4 cosas que me tengo que llevar, ¿qué me llevaría? Porque a veces parece fácil pensar, bueno, ¿cómo armo la valija? Pero si no tuviera una valija para llevarme, si solo me puedo llevar lo puesto, no son decisiones fáciles, ¿sí? Y lo que decidamos en esos 5 minutos va a marcar la experiencia quizás de toda una vida después, ¿sí? Preguntas que se les han hecho a las personas que se ven forzadas a huir de su hogar. ¿Qué cosas extrañan? ¿Sí? Eh, y, y quizás alguno de ustedes ha atravesado en algún momento alguna situación de catástrofe. Si no sé, hace poco acá en Bahía hubo inundaciones y uno se puede sentir como más cercano a la realidad, pero si no, a veces nos cuesta como bastante pensar si no volvieran nunca más a la casa que me vio nacer, ¿no? Al lugar donde crecí, ¿no? ¿Qué extrañaría si nunca más pudiera pisar Argentina, ¿no? Nunca más tomarme un mate, para aquellos que nos gusta el mate, ¿no? ¿Cuánto lo extrañaría? Y a veces son respuestas que nos vinculan tanto a cuestiones emocionales que uno da por sentado, no sé, la puerta de mi casa, ¿no? El olor que había cuando yo entraba a la casa de mi mamá. Bueno, muchas de esas cosas son las cosas que extrañan. Ni hablar de la lengua materna, el sentido de pertenencia. Vamos a hablar ahora a medida que avancemos en la clase, qué está pasando hoy con el trato hacia los refugiados y hacia los migrantes. Sentir que soy parte de algo cuando no lo tenemos, cuando nadie habla como yo, es algo que se extraña mucho. Entonces, algunas definiciones básicas que vamos a tener eh, necesitar para poder transitar por el curso. Hago una interrupción cortita. Si escribe gente en el chat, yo mientras comparto casi ni puedo ver el chat. Así que por ahí, eh, si pueden estar alguno atento Sí, a lo sí, que, si ya hacen bajo alguna control. consulta. Tranquila, Bien, Elena. todo por si alguien pregunta algo. Bien, el desplazamiento forzado. ¿De qué hablamos? ¿Sí? Hablamos de personas que son refugiadas o solicitantes de asilo, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia, que procuran protección internacional, ¿sí? Y también situaciones donde el derecho a no migrar no puede ejercerse en condiciones dignas, ¿sí? Y esto es fundamental. No se nos ocurre a nosotros, esto está en lo que se conoce como la Convención de Ginebra, ¿sí? Que fue establecida en 1951 allá para ubicarlos históricamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de grandes desplazamientos masivos de población, era necesario para los países que habían, bueno, sobrevivido la enorme catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, sentarse a escribir protecciones que todos los países cumplieran para proteger justamente a todas estas personas que se habían desplazado, ¿sí? A quienes habían padecido las consecuencias de la guerra, y todos los países firmantes se comprometían a cumplir esas protecciones con fuerza de ley, ¿sí? Como si fuera la misma Constitución. Se conocieron como tratados internacionales, ¿sí? Aquellos que se acuerdan de la escuela secundaria, ya construcción de la ciudadanía o formación cívica, ¿sí? Los tratados internacionales tienen la misma autoridad que la Constitución Nacional de cada país. Por lo tanto, incluso si hubiera leyes internas que contradicieran esos tratados, deberían esos tratados prevalecer, ¿sí? Entonces, en 1951 se decidió procurar protección internacional para aquellas personas que se veían forzadas a escapar y que necesitaban, ¿sí? Que los estados protejan su condición por la extrema vulnerabilidad que tenían.
¿sí? Entonces, partamos de la base de que si yo no me puedo quedar en el lugar donde vivo, porque no encuentro las condiciones mínimas dignas de vivienda, ¿sí? De posibilidad de acceso económico a alguna posibilidad laboral que me permita lo mínimo indispensable para sobrevivir, de poder estar en un lugar sin riesgo a que ese lugar me lleve a la muerte, ¿sí? Todas esas son condiciones que si no se cumplen, entonces el derecho internacional va a decir de que no estoy en condiciones de poder decidir no migrar, ¿sí? Porque las condiciones son tan extremas que la migración no es una decisión que se toma en términos de conciencia y de evaluación como quizás uno hace cuando planifica unas vacaciones o cuando dice me quiero ir a vivir a España porque quiero mejorar mi situación económica, pero lo estoy diciendo sentado en mi casa con una situación estable donde no se me va a venir la casa abajo, donde si salgo por la puerta nadie me va a atacar, donde tengo libertad de circulación, donde puedo hablar mi idioma, ¿sí? Entonces, cuando esas condiciones no están dadas, hablamos de que la migración no es una opción, sino una necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces estableció esta Convención de Ginebra que yo les dije que se firmó allá por 1951? Los refugiados son personas que se ven obligadas a huir y esta definición, ¿sí? Tiene que cumplir con ciertas características. ¿Por qué huirían? Por temores fundados de ser perseguidos, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, ¿sí? Y estando fuera de ese país, ¿sí? Del país de su nacionalidad, no pueden o no quieren, porque pueden no querer, ¿sí? Acogerse a la protección de tal país, ¿sí? Por razón justamente de dichos temores, ¿sí? Esta es una definición que está así tal cual en la Convención de Ginebra. Ustedes van a ver que hay dos fechas, porque en 1951 se firmó y se establecieron los protocolos en 1967, ¿sí? ¿Quiénes son los solicitantes de asilo? Solicitantes de asilo son personas que han solicitado la protección internacional y esas solicitudes todavía no fueron resueltas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque para llegar a ese estatus de refugiado no es que yo voy a salir de mi país, supónganse de Siria, y voy a decir yo soy sirio, no sé, en la calle, y soy refugiado. No. Hay instituciones, en este caso, sí, que representan a la protección de ese derecho internacional. En el caso de los refugiados va a ser ACNUR o en inglés va a ser UNHCR, que es la organización, sí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde uno se va a acercar, sí, a esas instituciones y va a completar una solicitud. Si no está ACNUR, sí, en representación hacia esas personas se van a acercar a la Dirección Nacional de Migraciones de cada país, ¿sí? Y tienen que completar solicitudes que ya tienen un formato establecido, ¿sí? Entonces, mientras están en proceso esa solicitud, hablamos de que son solicitantes de asilo, ¿sí? Básicamente lo que las organizaciones tienen que probar tiene que ver con justamente probar que hubo temores fundados, ¿sí? De, de que fueran perseguidos y de que no tuvieran las condiciones dignas a razones de lo que habíamos mencionado anterior, ¿sí? La pertenencia a un grupo social, la raza, ¿sí? La religión, etcétera. Y tenemos un tercer grupo, ¿sí? Que va a entrar dentro de lo que es migración forzada, que son los desplazados internos, que son personas o grupos de personas que se ven obligadas a escapar de su hogar, ¿sí? O del lugar donde vivían, ¿sí? Para evitar conflictos armados, situaciones de violencia generalizadas, masivas violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales, ¿sí? O provocadas, pero la gran diferencia va a ser que no han cruzado una frontera estatalmente, internacionalmente reconocida, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque puede pasar que hacia adentro de cada país, ¿sí? Haya diferentes, si se quiere, grupos étnicos donde hay fronteras, pero que la marca que va a distinguir si uno es desplazado interno o es refugiado es que no haya cruzado una frontera que esté reconocida a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en términos de que Kosovo y Serbia, si hubiera gente de Kosovo cruzando a Serbia, o al revés, serbios cruzando a Kosovo, ¿sí? No estaríamos pensando en términos de desplazamiento interno porque no hay una frontera ahí que sea reconocida por todos los países, ¿sí? Hoy, ¿con qué nos encontramos?
¿sí? En la mayoría de los casos, pensando en la realidad que tenemos hoy, es con un movimiento mixto. O sea, la mayoría de los especialistas en derecho internacional, sociólogos y antropólogos, van a hablar de que esto que está como muy bien escrito en el derecho internacional, en la vida real no es tan fácil de distinguir, ¿sí? Porque estamos viendo masivos desplazamientos de población, ahora en un ratito vamos a ver los números, en los cuales la gente se mueve por distintas causas, ¿sí? Y esa gente en general se mueve en grupos, porque en los grupos que hay más seguridad, ¿sí? Entonces, van a utilizar las mismas rutas, van a utilizar los mismos medios de transporte, pero van a aparecer diferentes razones económicas. Y es muy compleja, ¿sí? Para los países que solo se adhieren a la Convención de Ginebra, la distinción entre lo que es, digamos, la vulneración de derechos humanos, ¿sí? O las condiciones extremas vulnerables de exclusión social frente a un migrante económico, ¿sí? Va a haber países que hoy esa línea la jueguen de manera que termina perjudicando siempre. ¿Por qué? Porque pensamos en países de África donde ha habido hambruna los últimos años. Entonces, esa gente, para el derecho internacional, ¿sí? Estaría considerada como desplazado interno o refugiado, ¿sí? Dependiendo si se movió por fuera de una frontera o no. Pero va a haber medios, estados, países, gobiernos que, interesados quizás en otra posición y en no reconocer los derechos de las personas, los califiquen como migrantes económicos. Por eso hablamos de movimientos mixtos, ¿sí? La realidad es que cuando yo me encuentro con la gente que está en estas situaciones, ¿sí? Es como muy difícil preguntarle, ¿vos sos un migrante o vos sos un refugiado? ¿Sí? Porque detrás hay historias muy duras, ¿sí? Hay de nuevo situaciones donde no se eligió moverse con las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué decíamos de que pensamos en gran cantidad digamos, de desplazamiento? Estos son números que los recogemos del informe de tendencias globales de la ACNUR, ¿sí? Que se subió hace muy poquito actualizado, entonces nos está subiendo todos los datos de 2024. Así que son números como lo más actual que tenemos, ¿sí? Estamos hablando de que hay 42,7 millones de refugiados en el mundo, ¿sí? La gran mayoría huye de la violencia, de la guerra o de la persecución, ¿sí? No pensemos acá en categorías vinculadas a la economía, sino en severas situaciones de riesgo de vida, ¿sí? Dentro de ese gran grupo de refugiados, ¿sí? Que estamos hablando de una cantidad enorme de gente, ¿sí? ACNUR, que les dije que era la Organización de Naciones Unidas que trabajaba con refugiados, ¿sí? Los separa en distintas categorías, ¿sí? Y va a clasificar a 31 millones de refugiados específicamente, ¿sí? Va a poner un número de 5,9 millones de personas con necesidad de protección internacional. ¿Y por qué hace esta diferencia? ¿Sí? Estas son cosas que uno quizás aprende cuando empieza a trabajar con estas organizaciones, ¿sí? A veces por cuestiones políticas partidarias de cada gobierno o acuerdos que se hacen multilaterales, hay condiciones, si se quiere, de determinados países que consideran que no deberían estar considerados como refugiados. Y por ejemplo, en los últimos años, por acuerdos que se hicieron multilaterales en toda Latinoamérica, dentro de estas personas necesitadas de protección internacional está la realidad de los venezolanos que han salido, ¿sí? Para fines, digamos, de protección de sus derechos, cuentan con las mismas protecciones que los refugiados. Pero frente a una solicitud oficial, la ACNUR va a hacer esta definición. Y la ACNUR separa, ¿sí? A la realidad de los refugiados palestinos, ¿sí? Una realidad que en este momento es muy compleja porque estamos hablando de una guerra que está sucediendo ahora, ¿sí? Donde hay una agencia especial, ¿sí? Que ustedes la van a ver ahí, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ¿sí? Y esto tiene un sentido histórico porque cuando en 1948 se decidió la creación, digamos, en términos políticos del Estado de Israel, había en ese lugar geográfico, ¿sí? Viviendo millones de personas que habían convivido cientos de años, ¿sí? Con el pueblo judío que todavía quedaba en esa tierra, ¿sí? Que fue masivamente desplazado para la construcción del Estado de Israel. Entonces, desde 1948, ¿sí? El desplazamiento fue tal que se crea esa agencia de manera particular, ¿sí? Que en estos momentos está eh, todavía más atravesado por los conflictos de la zona, ¿sí? Dijimos que teníamos una distinción entre refugiado y solicitante de asilo. ACNUR nos tira la información de cuánta cantidad fueron hacia finales del 2024, ¿sí? O sea, hay 8,4 millones de personas que han solicitado asilo,
¿sí? Y parece un número menor comparado con toda la otra cantidad, pero la realidad es que para estas personas estar en el limbo, ¿sí? De solicitante de asilo es muy complejo, porque eso limita muchísimo el acceso a los derechos, ¿sí? Que van a poder tener, ¿sí? Por ejemplo, acceder a una escuela o acceder a un hospital, ¿sí? Sin una solicitud aprobada de refugiados, ¿sí? Hay estados incluso que pueden, fuera del derecho internacional, pero pueden tomar la decisión de expulsarlos, ¿sí? Por lo tanto, es una situación de mucho riesgo. Y el mayor número que tenemos es de personas desplazadas internamente, ¿sí? Que este es el número enorme, ¿sí? Es la mayor cantidad de gente, ¿sí? Estamos hablando de más de 70 millones de personas, estamos hablando de países enteros, ¿sí? De gran cantidad de habitantes representando a esta cantidad de gente, ¿sí? Y esto también como para desmontar el mito de que todos los refugiados están en Estados Unidos y toda la gente que migra está en Estados Unidos, ¿no? La mayoría de la gente, ¿sí? Se desplaza dentro del mismo país, porque cruzar una frontera es muy complejo en estos tiempos, ¿sí? No solo que son miles y miles de kilómetros, a veces caminando, ¿sí? Sin ningún recurso particular, ni buen calzado, ni una comodidad de hacer un camino. O sea, no es el recorrido que hace uno como mochilero que quiere conocer la Patagonia, sino que son recorridos a veces con mucho riesgo. Entonces termina sucediendo que muchos países se desplazan internamente hacia zonas que están menos atravesadas por el conflicto, pero que también hace que queden en una situación sumamente vulnerable, porque un país en guerra o un país en una situación de catástrofe ambiental, por más que la catástrofe sea en el norte del país y la gente se mueva hacia el sur, es un país en condiciones muy vulnerables en términos de poder acompañar a sus habitantes, de poder brindar condiciones económicas, de salud, educativas, para que puedan estar mejor, ¿sí? Entonces, algo que insistimos mucho, ¿sí? A través del trabajo que hacemos en Conexión, es que nadie elige ser refugiado, ¿sí? Esto no es como escuchamos por ahí en algunos medios de esta idea de me voy a Estados Unidos y voy a vivir como en Hollywood. Eh, no es algo que uno vea en una película, la realidad es que todas estas personas están atravesando situaciones muy tristes, muy difíciles, han perdido familia, han sobrevivido persecución, ¿sí? Muchos de ellos, hermanos nuestros, han sobrevivido persecución cristiana y no eligieron estar en otro lugar donde no solo que nadie va a hablar como ellos, ni va a comer como ellos, ni se va a vestir como ellos, sino que encima van a enfrentar situaciones a veces estructurales de discriminación y de maltrato. Les puedo asegurar que nadie elige eso, ¿sí? Algunas cosas que fueron cambiando con los años, ¿sí? Por lo menos en términos de lo que se estableció en relación al derecho internacional, sí, que fueron buenas noticias. Yo les conté que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se estableció la Convención de Ginebra y que armó esa definición. ¿Qué pasaba con esa definición? Había realidades de desplazamiento forzado que no contemplaba. Entonces, para solucionar eso, ¿sí? En 1984, muchísimos estados, ¿sí? Se reunieron en Cartagena y se firmó la Declaración de Cartagena, ¿sí? La gran mayoría de los estados del mundo hoy adhieren a la Convención de Ginebra, ¿sí? Y muchos menos adhieren a la Declaración de Cartagena. ¿Qué quiere decir? Que adhieren, que aceptaron, que firmaron y que se comprometieron a cumplir con los mandatos que establecía tanto la Convención de Ginebra como después la Declaración de Cartagena, ¿sí? Hoy por hoy, mucho de esto que se escribió en 1984, que hace bastante, pero muchas de estas cosas todavía están costando que se cumplan. Por ejemplo, la Declaración de Cartagena amplía la definición para contemplar la realidad de desplazamientos forzados en relación a la catástrofe ambiental, ¿sí? Que era algo que en 1951 ni se pensaba, ¿sí? Y que en los últimos años cada vez más, consecuencias del cambio climático y de las distintas grandes catástrofes que han sucedido, generan movimientos masivos de gente, ¿sí? Y refuerza principio que parece que a los estados le cuestan, ¿sí? Cumplir, que tienen que ver con que legalmente ningún estado puede devolver a una persona en frontera, ¿sí? Esto es lo que se conoce como devoluciones calientes en frontera. O sea, cualquier persona que llegue a una frontera, ¿sí? El derecho internacional va a decir de que independientemente de si tiene sus documentos o no, de quién sea, de dónde venga, de cómo se llame, esa persona tiene derecho, ¿sí? A que un oficial de migración, ¿sí? Lo reciba en esa frontera, ¿sí?
y esa persona tiene derecho a plantear su caso en el sistema judicial del país. Esto dice el derecho internacional, ¿sí? Por lo tanto, todos los estados deberían cumplir con esto, ¿sí? También establece la posibilidad de repatriación voluntaria y la necesidad de integración local, que es uno de los desafíos grandes trabajando con poblaciones de refugiados, que es que los estados que reciben masivamente a personas puedan sentirse llamados a no solo recibirlos, ¿sí? y cumplir con lo que deben cumplir, sino además a integrarlos, a que formen parte de la sociedad a la que están llegando, ¿sí? De todos los números que que venimos hablando, fíjense la cantidad que hace refugiados, desplazados internos, ¿sí? Personas necesitadas de protección internacional, ¿sí? En total, personas obligadas a moverse en el mundo, hay 123,2 millones, ¿sí? Es un montón, ¿sí? Estamos hablando que este número se ha casi duplicado en la última década, ¿sí? O sea, estamos hablando de décadas donde en lugar de mejorar la situación, ha empeorado. ¿Sí? Para que vean un poco la diferencia, si bien estos datos son del 2023, pero fíjense cuánto creció, ¿sí? En 10 años, cuánto crecieron los números, ¿sí? Es muchísimo, muchísimo. Hablando de un mundo que está en situaciones sumamente conflictivas, ¿sí? Esto que les decía recién, de que han casi duplicado, ¿sí? Algunas cuestiones específicas sobre los países de procedencia, ¿sí? A medida que nosotros avancemos en el curso, ustedes van a ver que nosotros hablamos de países puntuales, ¿sí? Pero a grandes rasgos para mencionarlos, ¿sí? Se ubican del lado de América Latina, ¿sí? Una zona que históricamente era receptora de poblaciones de refugiadas. Los últimos años ha generado situaciones de refugio con la situación de Venezuela, que vi que algunos se habían presentado que eran de Venezuela, que estaban en Venezuela, ¿sí? Lo cual nos parece genial, pero mucha población de Venezuela se ha visto obligada por condiciones políticas y económicas extremas en el país a salir de su país. Entonces eso ha generado grandes desplazamientos que han afectado a toda América y también, bueno, algunas poblaciones llegando a Europa. La crucecita que ven en el medio de las islas, ahí estamos pensando en la realidad de Haití, que nos sale mucho en las noticias, pero también es un país que hoy por hoy está atravesando una crisis política enorme y está generando refugiados en condiciones sumamente vulnerables porque se suben a un bote en el medio del mar, ¿sí? En el mar Caribe, con la posibilidad de grandes tormentas, de tiburones y un montón de riesgos y transitan embarcaciones muy precarias, miles y miles de kilómetros en el mar con los riesgos que eso implica. Ya pensando en el otro lado del mundo, donde históricamente tenemos crisis de refugiados de muchos años, ¿sí? Pensemos, la crucecita de Europa es relativamente nueva, pensemos lo que todavía sigue pasando en Ucrania, ¿sí? Con la guerra con Rusia, ¿sí? Sobre el sudeste asiático, ¿sí? Ustedes van a ver que hay una península, ¿sí? Esa zona es la zona de Myanmar, ¿sí? País que está de hace muchos años atravesando una guerra civil y recientemente afectado por un enorme terremoto que no salió en los medios, pero fue un terremoto de una magnitud enorme, ¿sí? Un país muy cerrado, del cual se tiene como muy poca información, pero sepan que mucha gente, millones de personas en Myanmar están viéndose forzadas o a desplazarse internamente o hacia los países vecinos. Países vecinos que son además muy vulnerables en términos económicos, ¿sí? Países con poblaciones donde hay extrema pobreza y además reciben miles y miles de personas que están en condiciones muy precarias también. Pensando en la realidad de África, tenemos cruces en la zona del Sudán, ¿sí? Y la zona del Sahel, toda la zona de Nigeria, Burkina Faso, ¿sí? Mali, países que uno no escucha normalmente, pero que están generando grandes crisis. Sudán atravesando una guerra civil de hace muchos años también, ¿sí? Vemos la cruz de un país que hace mucho que no escuchamos, pero que los últimos años, por la conquista o el volver al poder de los talibanes, también está atravesando una crisis muy fuerte, que es Afganistán, y la zona de Medio Oriente, Siria, con la situación particular en la que está Siria hoy, después de más de 10 años de guerra civil, en un proceso de transición, pareciera, donde
se insiste a que las poblaciones retornos y está como en ese proceso intermedio, un país destruido por la guerra, por lo cual se sigue de muy de cerca cómo eso va a ir evolucionando, ¿sí? Pero hay millones de sirios, una diáspora masiva hubo especial en Europa y en los países vecinos de Siria, Jordania, Líbano, Turquía, ¿sí? Que todavía están en esos países, ¿sí? Y la situación que está sucediendo en Palestina, donde hablamos de desplazamiento interno por una cuestión de que las fronteras están cerradas a su alrededor, ¿sí? Entonces, son muchos países, ¿sí? Yo sé que es mucha información. No se preocupen que a medida que avancen las clases vamos a ir de- puntualizando más en algunas cuestiones, ¿sí? Les decía hace un ratito que vamos a desmistificar algunos mitos, ¿sí? En especial en estos tiempos donde escuchamos mucho en las noticias, eh, está lleno de migrantes y de refugiados en Estados Unidos, está lleno Europa, ya no pueden entrar más. ¿Dónde están la mayoría de los refugiados? Estos datos reales, ¿sí? Números reales, no propagandas ni discursos mediáticos. El 67% para fines del 2004 estaba viviendo en países vecinos, ¿sí? No está lleno Estados Unidos de refugiados y migrantes. Está lleno Turquía, por ejemplo, ¿sí? Está lleno Líbano, que es un país muy pequeño, ¿sí? Donde 1 de cada 7 personas es un refugiado, ¿sí? ¿Está la mayoría en Europa buscando grandes condiciones de vida? No. El 73% de la población refugiada y desplazada, forzada, se encuentra en países en vías de desarrollo de renta media y baja. Yo les contaba el caso de Myanmar. Myanmar a partir del 2017 tuvo una crisis muy grande con una población étnica a la cual no reconocían como parte de su país y el gobierno eh, en ese momento y los militares que formaban parte de ese movimiento decidieron que esa etnia tenía que ser exterminada, que eran los rohingyas, y en menos de 2 meses casi 1 millón de personas cruzaron un río para llegar a Bangladesh. Bangladesh es un país del tamaño de Mendoza con 65 millones de personas, ¿sí? Donde la gran mayoría de la gente vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Un país que, por ejemplo, no tiene a nivel de país sistema de cloacas, ¿sí? Ni de recolección de basura. Bueno, ahí llegan y están hoy 1 millón de personas en grandes campamentos de refugiados, ¿sí? Entonces, no están la gran mayoría en países con grandes recursos, ¿sí? 40% de esas poblaciones son niños y niñas, muchos de ellos que migran en condición de menor no acompañado, ¿sí? Lo cual es una realidad sumamente compleja, ¿sí? Y la gran mayoría proviene de solo 3 países. Todavía Siria, ¿sí? Por la gran diáspora que hubo, porque fueron muchos años de guerra, ¿sí? Les mencioné el caso de Myanmar. Y la zona del Sahel en este momento, que es una zona que está atravesando una crisis tremenda en términos de limpieza étnica y guerra civil, ¿sí? Que no va a salir por las noticias mucho, pero toda la zona de Níger, Burkina Faso y Mali es una zona que genera mucho refugiado en países de alrededor, Uganda, Somalia, ¿sí? Incluso sucede esto de que países que son muy inestables generan movimientos, a veces Somalia está un poquito más estable y entonces la gente de Burkina Faso se cruza a Somalia, después estalla algún conflicto y vuelven hacia lugares. Entonces hay gente que está constantemente moviéndose en situaciones extremas, ¿sí? Donde no es que va a haber un lugar seguro al que se muevan, va a haber un lugar menos peligroso para poder sobrevivir mañana, ¿sí? Esas son las condiciones que hoy tienen los refugiados en muchos lugares de África, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Hablamos de una problemática compleja, ¿sí? Una problemática que en estos tiempos aparece mucho en los medios, pero a veces los análisis que se hacen son muchas veces simplistas, ¿sí? Y mientras, algo que suelen decir los autores que trabajan en la temática es que mientras sigamos teniendo un mundo extremadamente desigual, ¿sí? Va a haber necesariamente poblaciones que se muevan, ¿sí? Porque si yo no tengo en el lugar donde vivo ni para comer, y no tiene, no es que uno dice, bueno, en Argentina, un barrio, una villa, un lugar vulnerable, no. Estamos hablando de, no tiene mi barrio, no tiene mi ciudad, no tiene la ciudad vecina, no tiene mi provincia, o sea, nadie tiene para comprar un pedazo de pan. Entonces, si masivamente sucede eso, y por otro lado tengo países donde el acceso a esos bienes de consumo, ¿sí? Es de manera tal de que se tira ese pedazo de pan que en otros lugares no se puede
ni siquiera comprar, bueno, eso va a generar desplazamiento, ¿sí? Porque la gente va a buscar sobrevivir, ¿sí? Entonces, una de las causas más complejas de analizar, ¿sí? Y que más nos cuesta pensar en el mundo hoy, es que es un problema de distribución de riqueza, ¿sí? Donde hay cada vez grupos más pequeños que más concentran riqueza y cada vez grupos de mayor gente con cada vez menos para sobrevivir, ¿sí? Algunos de estos procesos son históricos, ¿sí? Mencionamos brevemente la historia de los palestinos. O sea, hay refugiados palestinos que fueron desplazados forzadamente desde 1948. Por ejemplo, en Jordania, ¿sí? Barrios enteros de palestinos que todavía guardan la llave de su casa esperando poder volver desde 1948. Estamos hablando de abuelos, papás, hijos, son refugiados, ¿sí? Procesos sociales, económicos, religiosos, ¿sí? ¿Qué pasa con la gran persecución del cristianismo en muchas zonas de Medio Oriente, ¿sí? Hablamos de una diáspora iraní cristiana enorme, ¿sí? Que está en muchos lugares de Europa, ¿sí? Siendo cristianos porque fueron perseguidos de su lugar de origen, ¿sí? De hace muchos años. Y procesos políticos también, ¿sí? En términos de cambios de gobiernos que favorecen etnias por sobre otras, ¿sí? Y eso genera grandes desplazamientos de la población. ¿Por qué se mueve la gente? Porque hay enormes limitaciones en el acceso a sus derechos humanos, ¿sí? El acceso a una vivienda digna, a la salud, a la educación, ¿sí? A mínimas condiciones de sobrevivir, ¿sí? Y porque hay grandes situaciones de violencia, abuso y conflictos armados, ¿sí? ¿Y qué sucede en los países de destino? ¿Sí? La gente se mueve y se ve obligada a irse de donde está. Y terminan, a veces, la gran mayoría de las veces en países vecinos, y a veces después de grandes recorridas y de caer en redes de tráfico y de exponerse a múltiples riesgos, llegan a países que están lejos de su lugar de origen, ¿sí? Muchas veces esa permanencia, y en especial en estos tiempos, se define por factores discrecionales. Estamos en un mundo donde tenemos hermosas leyes, ¿sí? El derecho internacional, como vimos al principio, ¿sí? Marca cuestiones muy claras de quién es refugiado, quién es solicitante de asilo, cómo definir la migración forzada, qué protecciones deben tener, y sin embargo, hoy sistemáticamente países enteros deciden vulnerar eso, incluso a veces en contra de sus mismos sistemas judiciales que le marcan un límite diciendo esto no es legal, y aún así siguen habiendo vulneraciones de los derechos humanos. Entonces, ¿quién decide quién entra y quién permanece? Hoy por hoy es por cuestiones sumamente discrecionales, ¿sí? Lo cual es terrible, ¿sí? Porque genera mucha desprotección y mucha desigualdad, ¿sí? Otra de las actividades que suelo hacer en algunas de estas jornadas es hacer filas de gente y poder hacer como una simulación de cómo seríamos si cruzáramos la frontera. Y a veces cruzar una frontera y que nos permitan pasar está definido por cuestiones tan aleatorias como mi color de piel, ¿sí? Si yo soy argentina, que mis parientes, o sea, mis ancestros fueron italianos o españoles, probablemente tengas más facilidades que si mis ancestros pertenecían de algún sector de África, aún siendo del mismo país y gozando de las mismas protecciones, ¿sí? Hoy por hoy estamos en tiempos donde los medios de comunicación, en lugar de reproducir cuestiones vinculadas al derecho internacional y a lo que estuvimos viendo, ¿sí? Genera estereotipos y prejuicios, ¿sí? Que están fundamentadas en cuestiones que no son correctas, que no son verdad, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera todo esto? ¿Sí? Que los medios estén en contra de la migración, que haya intereses económicos que estén buscando apuntar a un sector particular como el enemigo del resto, no hace que la migración forzada se detenga. ¿Por qué? De nuevo, si yo estoy en un lugar donde voy a salir y ni en mi barrio, ni en mi ciudad, ni en mi provincia, ni en mi país, nadie va a poder acceder a mínimas condiciones de comprar comida, donde probablemente tenga riesgo mi vida, me secuestren, corra riesgo por caída de bombas, de misiles, yo no voy a dejar de migrar, ¿sí? Porque de alguna manera voy a querer que sobreviva mi familia, ¿sí? Entonces, ¿qué genera eso? Que las redes y los mecanismos irregulares, ¿sí? Aumenten. Y esta palabra es importante. Fíjense que yo usé mecanismos irregulares y no ilegales, ¿sí? Si les dije al principio que la migración está considerada un derecho humano, ¿sí? Entonces no hay ningún migrante ilegal, ¿sí? De hecho, en ningún código penal de ningún país va a estar el delito de migrar,
porque no es un delito, es una falta administrativa, ¿sí? Como es una falta administrativa, no podemos hablar de ilegalidad y tenemos que hablar de irregularidad. Y como es una falta administrativa, no debería pasar que yo sea puesto en prisión. Hoy se está dando en algunos lugares, paradójicamente, la realidad de que gozan de mayores condiciones de derechos humanos alguien que mató a alguien, alguien que violó a alguien porque cuenta con la posibilidad de pagar la fianza o de poder permanecer el juicio afuera de la cárcel y no alguien que no cometió un delito, que simplemente migró fuera de los canales regulares, ¿sí? Y esa persona está siendo encarcelada, ¿sí? A ver si alguno se imagina, y acá sí, si alguno quiere abrir su micrófono, ¿dónde será esto? México. Un poquito más al norte, va por ahí, tibio, tibio. ¿Qué tenemos al norte de México? Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Muy bien. Unidos. Estados Unidos. Muy bien, esto está pasando hoy en Estados Unidos, ¿sí? Lo puse porque hablando de los países de destino, ¿sí? Y de los tiempos en los que estamos, me parecía como importante poder hablar de algo que quizás uno está viendo en las noticias porque se está hablando de esto, pero no dimensiona un poco nuestra responsabilidad como iglesia, ¿sí? Les decía que migrar no es un delito. Bueno, en Estados Unidos, contra el derecho internacional, y de hecho dicho por los mismos jueces del país, hoy por hoy se están vulnerando derechos que están establecidos por la Constitución del país y por los tratados internacionales, y Estados Unidos es firmante de la Convención de Ginebra, ¿sí? Se está expatriando, o sea, volviendo a enviar a su país o a cualquier país, porque a veces pasa que ni siquiera es el país de origen de esas personas, sin lo que se conoce como el debido proceso, ¿sí? Que es una garantía que tenemos todas las personas. Todas las personas tenemos derecho al debido proceso en una situación irregular o penal. ¿Qué quiere decir el debido proceso? Que yo puedo presentar mi caso ante un juez, que tengo derecho a una defensa, que si no puedo pagarla el Estado tiene que proveerla, ¿sí? Y que esa defensa tiene que poder pasar por todas las etapas, ¿sí? Hasta que esa condena quede firme, ¿sí? Así que no es un solo canal el que contarían. Bueno, eso hoy no está pasando y nos vemos en la realidad de que inmigrantes y refugiados son expulsados, ¿sí? Sin el mínimo respeto por sus derechos humanos y a veces llevados a cualquier país del cual quizás nunca pisaron, ¿sí? Más adelante uno de los profes va a contar lo que está pasando en Panamá en este momento, ¿sí? Y yendo un poco a Argentina, vamos a acercarnos un poco a la realidad local, ¿sí? Porque pareciera que esto está muy lejos de nosotros, pero nosotros en Conexión decimos de que en realidad, como estamos hablando de millones, de tanta cantidad de millones de personas, hoy no hay ningún país que esté exento a la realidad de la migración forzada, ¿sí? Y en Argentina tenemos refugiados y tenemos migrantes. Ahora también, ¿sí? Y en especial el último mes, estamos teniendo políticas que ignoran los tratados internacionales y que ignoran todo lo que estuvimos hablando. Argentina es firmante de la Convención de Ginebra, de la Declaración de Cartagena y tiene desde el 2003 una ley pionera en migración en Latinoamérica, ¿sí? Que fue una ley hecha en unanimidad, ¿sí? Para aquellos que somos de Argentina sabemos que eso en un congreso es como muy difícil y sin embargo no tuvo ningún voto en contra ni ninguna abstención, ¿sí? Fue una ley que se construyó con el aporte de muchísimos especialistas, entre esos pastores, ¿sí? Y religiosos de distintas denominaciones y representaciones del cristianismo que participaron porque trabajaban con poblaciones migrantes, ¿sí? Esa ley marca que la migración en Argentina es considerada un derecho humano, sigue los tratados internacionales. Sin embargo, en el último mes hubo un decreto, ¿sí? Que se consideraba de necesidad de urgencia, ¿sí? Para que sea de necesidad de urgencia, debería ser por una razón justamente que hable de la importancia, o sea, de que no se puede esperar los procesos administrativos del Congreso para modificar una ley, ¿sí? Y esa supuesta urgencia tenía que ver con un crecimiento exponencial de la migración en los últimos años. Ahora, los datos oficiales dicen que el último salto de la cantidad de migrantes, el último gran salto fue sobre la década del 80 y 90, que fue donde hubo un gran cambio en Argentina y la mayoría de los migrantes pasaron a ser de países latinoamericanos alrededor nuestro, ¿sí? Comparado con la historia de Argentina, donde la migración era
buscada desde Europa, ¿sí? Entonces, en la década del 80 y del 90 fueron el último gran salto de la población migrante, ¿sí? Recibiendo fuertemente población de Paraguay, Perú y Bolivia, ¿sí? Pero después de eso los números se han mantenido relativamente estables. Entonces, no habría, ¿sí? Esto, datos reales en términos de los números, de las estadísticas, lo pueden buscar en el INDEC, en los datos del censo, no habría un aumento exponencial de migrantes, no está llegando gente y se está golpeando nuestras fronteras, ¿sí? Haciendo colas y colas, ¿sí? Y este decreto también modificó la Ley de Educación Superior y la Ley de la Ciudadanía, ¿sí? ¿Y por qué lo comparto acá? Porque como argentinos y como cristianos tenemos que poner nuestra voz y orar y poder, cuando hablemos, intervenir desde un lugar que tenga que ver no solo con la mirada de Dios, sino con una mirada hacia el otro humana, con un conocimiento de lo que estamos diciendo. Si yo me encuentro reproduciendo cosas como, no, acá vienen los bolivianos, los paraguayos, los peruanos y se atienden gratis. Estoy reproduciendo prejuicios que no son ciertos y que no, además, no acompañan la manera que deberíamos tener como cristianos, ¿sí? ¿Está lleno nuestros hospitales de migrantes? La realidad es que los migrantes, como cualquiera de nosotros, si está trabajando en Argentina, está pagando impuestos. ¿Qué quiere decir que paga impuestos? Que en esos impuestos sostiene el sistema educativo, el sistema sanitario y un montón de otras cosas que se sostienen con los impuestos nuestros. Entonces, cuando hay un decreto que modifica la ley, ¿sí? Que habla de la igualdad de la persona independientemente de su condición migratoria, ese decreto en realidad lo que hace es poner a una persona en una condición extremadamente desigual. Porque esa persona que pagó impuestos simplemente porque su nacionalidad dice otro país, va a tener que ir a pagar hoy en un hospital. ¿Sí? Esa fue una de las cosas que se modificó. Modificó que las universidades puedan facultarlas a cobrar a los extranjeros, ¿sí? Que asistan. Y este también es otro mito, ¿sí? Que me interesa que los desterremos, porque se escucha esto, se escucha que nuestras universidades están llenas de extranjeros. A nivel nacional, el número total de migrantes, ¿sí? Comparado con el 100% de población de estudiantes en las universidades públicas del país, el número de migrantes es el 4%, el porcentaje de migrantes es el 4%. O sea, hay un 4% de extranjeros en todas las universidades de todo el país, ¿sí? De hecho, hay provincias enteras donde no va a haber ninguno, porque por una cuestión de concentración de oferta educativa, esos números, además ese 4%, se concentran en las grandes urbes estudiantiles que están en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en La Plata, ¿sí? Pero va a haber universidades enteras donde no haya ningún extranjero. Entonces, ¿están llenas nuestras universidades de extranjeros? ¿O hay ahí un discurso con la intencionalidad de poner a aquellos más vulnerables en un lugar todavía más desigual? ¿Sí? Los que se acuerden un poco de la secundaria van a ver que el preámbulo de nuestra Constitución habla de los mismos derechos para todos los habitantes que pisan el suelo argentino, ¿sí? Entonces, esta modificación también vulnera la Constitución Nacional, ¿sí? Y aparece algo que no es propio de la Argentina, ¿sí? Y que no es propio de nuestra construcción cultural, que es el surgimiento de la ciudadanía por inversión, ¿sí? Esto quiere decir que si yo invierto una cantidad enorme de dinero, ¿sí? Me darían la ciudadanía automáticamente, ¿sí? ¿Qué empieza a aparecer? Se empieza a vincular la migración fuertemente con cuestiones de capital. O sea, ¿quiénes podrían migrar independientemente del país de donde venga? Quienes tienen recursos económicos. Esos son los migrantes que hoy muchos países están esperando, ¿sí? Em, Ahora, nosotros desde Conexión Oriental, ¿por qué traemos esto? Yo les traje muchos conceptos del derecho internacional, uno puede decir, bueno, pero esto es todo como muy eh, más secular. Bueno, saben que muchas de las personas que lograron estas conquistas en términos de derechos fueron cristianos, ¿sí? Porque históricamente muchas veces la iglesia cristiana ha estado detrás de los reclamos de mayor igualdad, de romper la esclavitud, de cuidar al otro. ¿Por qué? Porque detrás de eso está el mandato de Dios, ¿sí? Eh, y porque Dios se interesa por su creación y no quiere que su creación esté sufriendo, ¿sí? Si no, no hubiera mandado a Jesús en esa cruz, ¿sí? Vamos a ver la próxima clase que el movimiento de las personas aparece en la escritura de muchas maneras, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es algo nuevo, ¿sí? Sí es algo que quizás hoy vemos como de otra manera por el surgimiento de fronteras internacionales como más fuertes
y la mediatización de la problemática, pero la gente se ha movido a lo largo de la historia de múltiples maneras, ¿sí? Uno de los grandes mandatos de Dios hacia su pueblo es bendecir a las naciones, ¿sí? Allá por Génesis 12, Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás de bendición, ¿sí? Que ese es el mandato que le deja a Dios, digamos, a Abraham y a después lo que seríamos por adopción su pueblo, ¿sí? Entonces, sigue siendo ese hoy el propósito de la iglesia, ¿sí? El llamado de Santiago. ¿Qué dice Santiago en estos versículos? Santiago nos advierte a tener mucho cuidado a la acepción de personas y nos advierte a tener mucho cuidado hacia cómo los ricos oprimen a los pobres, ¿sí? En tiempos donde hay un fuerte ataque hacia las poblaciones vulnerables que emigran para plantear problemáticas que no son tales y ocultar el gran problema del mundo hoy, que es la enorme desigualdad en la riqueza, Dios nos sigue recordando que el objetivo de la iglesia no es la riqueza, no es tratar al otro en base a lo que tiene, no es el individualismo, no es el consumismo, ¿sí? Todas esas cosas pertenecen al objetivo de lo que quiere hacer el enemigo, ¿sí? Un sistema que nos hace valer por lo que tenemos y no por lo que somos, no es el objetivo de Dios. Entonces, la iglesia tiene un mandato para intervenir frente a las situaciones de opresión, frente a lo que les está sucediendo a los extranjeros, a los pobres, ¿sí? Un mandato que nos demanda a mirar a los demás como Jesús los miraba, ¿sí? Un Jesús que no vino a establecer un reino sumamente poderoso y cumplir preceptos políticos que los judíos querían, ¿sí? Porque esperaban ese rey que viniera triunfante, sino que su reino fue encontrarse con la gente en el piso, ¿sí? Escribiendo en la arena frente a otros que acusaban a aquellos de sus pecados y un reino que vino a amar a las personas sin distinción de raza, de religión, de pertenencia a un grupo social, ¿sí? Entonces la iglesia tiene que traer ese reino a la tierra, ¿sí? Un reino que no tiene fronteras, ¿sí? Nunca en ninguna parte de la Biblia se nos va a decir de que tenemos que predicarles a los que son como yo, a los que hablen como yo, a los que coman como yo, a los que tengan las mismas creencias que yo. No, de hecho todo lo contrario, ¿sí? Un reino cuyo cimiento es la verdad de Cristo y no la propaganda, en tiempos donde lo que escuchamos en los medios muchas veces es tomado como ley y no hacemos un buen análisis de quién lo dice y por qué lo dice. Un tiempo donde a veces nos encontramos reproduciendo ciertos discursos políticos que no acompañan la mirada de Jesús, ¿sí? Una mirada que es una mirada que busca cuidar al otro, ¿sí? Que busca que aquel que esté sufriendo le demos una mano, le acerquemos la salvación, le acerquemos un destino eterno, pero también le acerquemos una mejoría de su situación temporal, ¿sí? ¿Queremos que no haya más refugiados en el mundo? Bueno, no tenemos que encontrar la solución a la crisis de refugiados, porque no es esa la crisis. La crisis son los conflictos del mundo, ¿sí? En un mundo donde Dios mismo nos va diciendo que cada vez va a haber más dolor, más guerra, más sufrimiento, bueno, la iglesia tiene un mandato a pararse en la brecha, ¿sí? Hemos venido hablando sobre esto mucho. No hay ninguna razón por la cual elige una persona ser refugiado, ¿sí? Y les decíamos al principio que este camino recién empieza, estamos terminando la clase, ¿sí? Ahora voy a contar un poco la actividad para todos aquellos que se hayan sumado a la propuesta del curso, ¿sí? Jesús ama al extranjero y al refugiado, habiendo él vivido la misma situación. Y si no conocen esta historia, los invito a que busquen, sí, en Mateo 2, después de que Herodes les ordena a los sabios, a estos que nosotros conocemos popularmente como los Reyes Magos, que le dijeran dónde estaba Jesús, qué sucede y qué hace la familia con Jesús, ¿no? Porque él también fue refugiado, ¿sí? Entonces, un pedido para esta semana, ¿sí? Más allá de lo que han escuchado hoy y de si van a tomar o no el curso, que nos sentamos desafiados a ser empáticos, a pensar en el dolor de mucha, mucha gente que está lejos, pero que también está cerca, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante en el curso, que en realidad parece que acá no, pero acá sí hay poblaciones de migrantes, de refugiados que necesitan nuestra ayuda y ni hablar más allá, ¿sí? Un mandato que nos deja Jesús en Mateo 25, ¿sí? Que podamos ser los que alimentan, los que dan de tomar, los que hospedan, independientemente de dónde vengan,
¿sí? Los que vistan, los que cuiden y los que visiten, independientemente de la situación de la persona, ¿sí? Les decía que el curso tiene, voy a dejar de compartir acá, una propuesta de actividad, ¿sí? Que va a estar en la clase 1, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando ustedes ingresan a la propuesta de actividad hay una tabla colaborativa, que es un botoncito azul, ahí se los voy a mostrar, a ver si me deja. Ahí deberían estar verlo, propuesta de actividad, link de la tabla colaborativa, ¿sí? Si ustedes hacen clic en ingresar, ¿sí? Ahí se va a abrir este drive, ¿sí? Ahí tienen la consigna. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Vamos a buscar en los portales o páginas de noticias, ¿sí? Generalmente online, ¿sí? Diarios, blogs, redes sociales, notas donde se hable de la realidad de migrantes o refugiados, ¿sí? Vamos a copiar ese link y vamos a completar una tabla que les voy a mostrar donde ustedes relaten dónde sucede el hecho y qué sucede. ¿Cómo se menciona a los migrantes y a los refugiados? ¿Sí? Acuérdense que hablamos de que había menciones de ilegalidad o de irregularidad. Importante que presten atención a esto. Ustedes copienlo tal cual está. ¿Se menciona que son ilegales? Bueno, cópienlo. Después haremos un análisis de por qué dicen eso. ¿Sí? ¿Por qué creen que se los relata o denomina de esa manera? ¿Y qué impresiones les generó esa noticia? Esta es una propuesta interactiva. Que esté hecha en un drive quiere decir que yo voy a ingresar a la tabla que está acá. ¿Sí? Donde ustedes van a poner su nombre, el link, el resumen de la noticia, cómo se menciona a los refugiados, por qué se los mencionará de esa manera y qué impresiones les dio. Y después va a seguir alguien más que va a completar otra noticia, ¿no? Entonces, la propuesta es que yo pueda participar de lo que el otro hace, ¿sí? Que pueda buscar mi noticia, pero que también pueda comentar lo que el otro escribió, ¿sí? Por lo menos, además de buscar mi noticia, comento la de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, alguien eligió una noticia de la modificación del decreto de Milei. Muy interesante, les recomiendo a aquellos que quieran buscar lo que está pasando en Argentina, que vean las notas que sacaron los diarios sobre la cantidad de extranjeros y cómo hablaban de si iban a acceder a hospitales o no. Fíjense cómo se menciona, hablando del contexto local. Entonces, supónganse que alguien eligió esa noticia que no son ustedes y ya puso sus impresiones. Bueno, ustedes pueden poner con otro color, con otra letra, pueden poner, bueno, a mí esa noticia me generó esta impresión, ¿sí? Si quieren comentar de otro, buenísimo. Como mínimo deberían comentar de alguien más, ¿sí? ¿Sí? El Drive después nosotros lo vamos a corregir, ¿sí? Es un curso que las actividades son obligatorias. A ver si me deja de compartir. Sí. Entonces tienen que poder completarlas, ¿sí? Generalmente damos un plazo de 2 semanas, ¿sí? Como mucho. Sí, es como bastante tiempo, 2 semanas, así que creemos que van a poder hacerlo y después nosotros les devolvemos por la plataforma, les va a llegar el aviso de que eso está corregido. ¿Cómo está por fuera de la plataforma? Si no van a ver una nota reflejada, sino que se corrige la participación. Además, porque es una elección, digamos, de una noticia que los va a vincular de maneras particulares a cada uno, no es que va a estar bien o mal, pero sí lo que se corrige es que ustedes participen, ¿sí? Entonces, obviamente que si no participan de acá a 2 o 3 semanas, nosotros vamos a estar escribiendo, el tutor va a estar escribiendo de manera puntual para decir, bueno, ¿qué pasó que no pudimos hacer la actividad? ¿Sí? Recuerden que casi todas las clases, creo que hay 1 o 2 clases que no tienen actividad, pero todas las demás sí van a tener actividad semanal, ¿sí? Bien, estamos un poco con la cuestión del tiempo. Antes de terminar, quiero contarles que el sábado, el viernes 20 y el sábado 21, fuera del curso Conexión Oriental, tiene una actividad a la cual los invitamos a participar, ¿sí? Que tiene que ver con el Día Internacional del Refugiado, que es un día que estableció ACNUR, ¿sí? Que justamente el 20 de junio es el día que se firma la Convención de Ginebra, ¿sí? Seguramente eso lo contemos, por eso se eligió ese día como el Día Internacional del Refugiado. Y es un día donde en muchos lugares se habla de esta realidad, no solo cristianos, sino también en ámbitos seculares. Así que queremos hacer una actividad especial. Los invitamos a que puedan seguir el Instagram de Conexión Oriental. Ahí van a ver que el viernes 20 a las 20 horas hay un vivo, ¿sí? Entonces van a poder escuchar lo que se cuente en ese vivo, ¿sí? Mica, si vos podés escribir el link de Instagram o alguien que lo tenga ahí a mano como para que aquellos que no nos sigan puedan buscarnos y seguir, ¿sí? Porque después solo ingresan a la página de Instagram y ya iban a poder participar del vivo, ¿sí?
Y el sábado 21 vamos a tener una reunión por Zoom que es abierta, que es gratuita, ¿sí? Y que les invitamos a que participen porque vamos a tener, entre otras cosas, el privilegio de escuchar a un pastor que vivió en la Franja de Gaza, ¿sí? Y que pastoreó la única iglesia evangélica en Gaza. En este momento él es refugiado, no está en Gaza, ¿sí? Eh, pero que podamos escuchar lo que está sucediendo en Gaza, que podamos orar por lo que está sucediendo. Además del pastor Hanna, ¿sí? Que es de quien les hablaba, va a haber docentes del curso, ¿sí? Que ustedes van a tener más adelante, que van a contar como muy brevemente en sesiones de 15 minutos algo particular sobre la realidad de los refugiados. Entonces vamos a hablar de muchas realidades, ¿sí? Entonces si no me puedo sumar a las 9 porque, no sé, trabajo o tengo alguna actividad, pero me puedo sumar a las 10, súmense porque va a haber sesiones distintas donde vamos a hablar de distintas temáticas en relación al refugio y a la migración y cada una es como muy interesante. Así que los esperamos para el vivo el viernes 20 y para el sábado 21 que no sé si se tienen que anotar eso, no sé si se tienen que anotar en algún formulario. Ahí lo pasaron lo de la página, creo. ¿Cómo me puedo inscribir? Alguien preguntó. Ahí Carlos estuvo respondiendo cómo se puede inscribir. Yo más arriba había dejado el número de WhatsApp. Para lo del sábado no es necesario inscribirse, no. Eso Mariela, lo tenemos a ingresa. Martín que puede comentar en Sí. un minuto el tema, porque él está trabajando en la parte técnica de todo esto, la plataforma y demás. Así que Martín, si querés dar un toquecito al tema Ok, este, importante. ok, Sí. bien breve. Para lo que va a ser este fin de semana, el viernes 20 y el sábado 21 de junio, no hace falta inscribirse. ¿Por qué? Porque el viernes 20 de junio a las 20 horas, el 20 a las 20, va a haber un vivo en Instagram, en el canal de Conexión Oriental que es @cnx Oriental, ¿sí? Y el sábado, durante la mañana, desde las 9 a las 12 más o menos, va a haber sesiones de 15 minutos donde va a haber distintos profesores y en especial el pastor Hanna desde Medio Oriente, compartiendo sobre distintas realidades que tienen que ver con estos temas. Así que podés conectarte según el fixture, según el programa, durante 15 minutos o durante toda la mañana. Simplemente tenés que acceder. Durante la mañana del sábado va a ser por Zoom. Excelente. Creo que estamos, pusimos en el chat hace un minuto nada más nuevamente el link porque hubo esa pregunta. O sea, a partir de ahora, el próximo martes, si el Señor así lo permite, hemos pasado el sábado y el domingo con el enfoque especial sobre el Día Mundial del Refugiado, que adherimos de hace muchos años y hacemos realmente una semana. Este año estamos haciendo un programa especial, la clase de hoy, el viernes, el sábado. Así que para participar, ya lo saben, ahí está también en el chat. Y recordarles entonces que para poder estar el martes deben inscribirse primero. Tienen tiempo hasta el lunes, inclusive, de la semana entrante, para poder inscribirse, así que les animamos a que lo puedan hacer pronto. Y eso nos va a ayudar también a nosotros para poder terminar de organizar algunos temas que son muy importantes definir con la asistencia de aquellos que van a participar. Los 4 meses, los martes, ya hemos dicho, si entraste después, son 3 semanas con clases virtuales y luego una semana sin clase para trabajar, ponerte al día con el acompañamiento de tutores y con profesores en cada una de las temáticas que vamos a abordar durante los próximos meses, 12 temas, un curso riquísimo porque por lo general, como dijo Ariel allá, si hay un enfoque secular sobre esto, principalmente en derechos humanos, y este va a ser un tema de los 12, así que tiene una mirada 360 a esta realidad, por supuesto desde la fe, pero desde la realidad y de la actualidad, que de verdad no hay otra opción como esta. Así que estamos súper felices con la propuesta, esperemos que la puedan aprovechar y que nos acompañen a partir del martes. Los que ya están inscritos, perfecto. A trabajar en la plataforma, si hay dudas, los vamos a ayudar. Y los que no, tienen la oportunidad para estar con nosotros los próximos días. ¿Sí? Y creo que es todo. No, no tenemos mucho tiempo ahora para preguntas, pero como No, vamos pero juntos sí 12 importante clases,
Sí, la Vamos a trabajar, próxima ¿no? clase vamos a abrir quizás con un tiempo de preguntas sobre esta clase, porque bueno, por una cuestión de tiempo no nos quedó en esto de hacer la presentación del curso y todo, pero sí va a haber tiempo para preguntas en las otras clases, así que no se preocupen, guárdenselas, anótenselas y las hablamos bien el martes que viene.